el libro de Miqueas, vayan buscando en sus Biblias físicas. Y lo voy a dejar embrujarse un poco con su Biblia. Y vayan buscando el libro de Miqueas. Pueden ir adelante y ver en qué página está. No, yo le voy a decir la página. Pero estoy dejándolo mortificarse un chin. Página 949, al que no ha llegado. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículos 2 al 5. Miren, yo hice trampa, yo lo dejé abierto para no verme en el compromiso de buscar Miqueas. Capítulo 5, versículos 2 al 5a. Dice la palabra del Señor. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Oremos. Padre Santo, estamos delante de ti en esta mañana, en este día, como congregación, celebrando un año más en el que podemos recordar tu nacimiento. Y la verdad, Señor, es que revisando nuestras vidas, no tenemos mucho que darte. No tenemos nada de valor que podamos ofrecerte. Solamente agradecimiento y un aleluya, como escuchamos hoy. Gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en esta tu iglesia, piedra angular, en cada uno de nosotros. Gracias porque nos has traído hasta aquí. Gracias porque nos has brindado de tu palabra durante todo este año. Y te pedimos que hoy no sea la excepción, Señor. Que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, nuestros ojos para escucharte, para oírte, para verte, Señor, en esta mañana. Que no sea yo el que sea visto, Señor. Que no sea yo el que sea escuchado, sino que sea tu palabra. Que tu Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor, pueda hacer una obra en la que podamos entender lo que tú quieres que entendamos en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre poderoso. Amén. Hoy vamos a pasear un poco por el tiempo. Vamos a tratar de ver una historia que hoy celebramos desde un libro que ustedes encontraron muy fácilmente hoy en su Biblia, ¿verdad? Yo no le voy a hacer la pregunta de quién leyó este libro por primera vez hoy, o algo de este libro por primera vez hoy. Pero puede que haya sido la primera vez que usted abriera su Biblia y que viera el libro de Miqueas, aunque le haya dado un poquito de brega. Si yo no le digo la página, ustedes todavía quizá estuvieran buscando su libro de Miqueas ahí. Pero qué gracioso es nuestro Dios. Tomar un libro pequeño de uno de los llamados profetas menores, cuyo origen y de sus padres y su familia no se conocen, e inserta entre sus líneas una de las profecías más importantes de toda la historia del pueblo judío y de la humanidad. Qué gracioso es el Señor. Y esta profecía nos lleva a una historia en un pequeño pueblo al sur de Jerusalén, perteneciente a la tribu de Judá. Judá fue uno de los hijos de Jacob, de Lea, que era la despreciada por Jacob. Nos lleva a un pesebre. Un pesebre es el plato, el lugar donde comen y beben los animales. A un corral de animales, no el que usted lleva a la clínica cuando su bebé nace y lo arma y lo desarma, el graco. No, a un corral lleno de animales. Nos cuenta sobre un niño que nos es nacido.
de unos padres tan humildes que a pesar del estado de embarazo de María, no encontraron lugar en donde pasar esa noche. Y que luego de un largo viaje de Nazaret a Belén, la joven María entra en labor de parto. Hoy vamos a pasear un poco encima de este burrito que espero que les lleve a poder conocer un poquito más a nuestro Salvador, que ha nacido en la ciudad de Belén Efrata. En el día de hoy vamos a ver desde la eternidad a la cruz. La idea central de nuestro sermón es: el regalo de la salvación viene envuelto en una historia de humildad, esperanza, amor y perdón. Cristo es la verdadera Navidad. Y vamos a ver 3 puntos. Primer punto, tan insignificante, tan importante. Segundo punto, leve tribulación momentánea. Y tercer punto, príncipe de paz. Y si estamos listos, yo quiero que me acompañen a nuestro primer punto, tan insignificante, tan importante. El versículo 2 dice, repetimos de nuevo: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y en este versículo me llama la atención 3 palabras: pequeña, gobernante y eternidad. Miqueas, como le dije, uno de los profetas menores, contemporáneo con uno de los profetas mayores, que era Isaías. Y al igual que Isaías, este tenía el deber de comunicar las profecías, la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y ellos están comunicando, él está comunicando lo que estaba próximo a ocurrir con el pueblo de Israel. Y en ambos libros podemos ver entre las profecías que tenían que comunicar, que eran cosas que no eran nada agradables para el pueblo de Israel, vemos cómo Dios inserta profecías mesiánicas como esta que acabamos de leer. Eso nos puede traer dudas de si el nacimiento de ese hombre, de ese Salvador, de ese gobernador, es realmente el nacimiento de Jesús o es de un guerrero que iba a venir en ese momento a salvar al pueblo de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando. Dice James Boyce: Belén era un pueblo pequeño entre los muchos de Judá, pero con una historia grande. Sin embargo, la historia de Belén iba a volverse aún más grande, porque de allí vendría aquel que sería un gobernante divino y eterno sobre Israel. Belén era una ciudad tan pequeña que ni siquiera se contaba dentro de los clanes de Judá, porque no tenía la cantidad de hombres hábiles para la guerra para que fuera contada como uno de los clanes. Así de insignificante y menospreciada podía ser esta ciudad, este pequeño pueblo. ¿Cómo un pueblo tan pequeño puede ser el centro de un acontecimiento tan importante? ¿Cómo puede ser el pesebre la cuna que recibe al Rey de Reyes? ¿Cómo puede ser que sus primeros espectadores eran los animales dentro de ese corral? El camino de la salvación de Dios es contrario a las expectativas humanas. A pesar de lo insignificante que era este lugar, fue el escogido por nuestro Dios para encarnarse, dejar su deidad y su gloria, hacerse como nosotros y venir a darnos el verdadero regalo. Viene como un gobernante. Y en el primer capítulo del libro de Mateo, vamos a la genealogía, una de las genealogías de Jesús, su ascendencia. Y en ella podemos ver y notar personajes que vamos a ver que se destacan en varios puntos de la historia
del pueblo judío y en la historia de la humanidad. Por ejemplo, la historia de amor de Ruth, la moabita, la extranjera, que había venido con su suegra Noemí y le había dicho: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y Booz, el hijo de Rahab la ramera. ¿Qué personaje ha escogido Dios para la descendencia de Jesús? Para la ascendencia de Jesús. Estos fueron los abuelos de Isaí, el padre del rey David, quien también nació en la pequeña Belén. Cuando Samuel fue enviado a Belén a ungir al próximo rey de Israel, Saúl le presentó a sus 7 apuestos, fornidos, altos y dignos de un reinado o de una monarquía de sus hijos, ignorando al pequeño pastorcillo que estaba cogiendo sol, cuidando las ovejas. Y Samuel le dijo: aquí falta alguien, porque a mí me mandaron, Dios me mandó a esta casa. Búsquenme el que falta. Y cuando lo trajeron, lo ungió como el próximo rey de Israel. Ya en el tiempo de esta profecía, más adelante, en un momento en el que quedaba poco de la descendencia del rey David, una nación en llamas, consumida por su rebeldía y las amenazas del ataque y el cautiverio de naciones paganas muy poderosas, llega un mensaje lleno de esperanza entre líneas y de amor por medio del profeta Miqueas. Viene un gobernante, no de la ciudad más importante o de la familia más poderosa, viene de la pequeña ciudad de Belén Efrata. Y 27 generaciones más tarde llegamos a José, un joven carpintero, humilde, originario de Belén, la ciudad del rey David, que desposó a una jovencita humilde llamada María de Nazaret, al norte, en Galilea. Y esa ciudad de Nazaret, de Galilea, era considerada también como una ciudad que no era destacada y despreciada. Y esto lo podemos ver en Juan 1:46, cuando Felipe se acerca a Natanael y le dice: hemos encontrado al Mesías. Y Natanael le dice: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Definitivamente, José y María no eran personas destacadas ni de la estirpe social. La palabra del Señor nos recuerda cómo obra el Señor. Primera de Corintios 28:29 nos dice: también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. De este pueblo menospreciado y vil nace nuestro Señor y Salvador, el gobernador de nuestros días, el gobernador de nuestras vidas, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuánta humildad nos enseña nuestro Dios, y qué difícil para nosotros el poder seguir este ejemplo de humildad. Y este no es un plan fortuito, no es algo que sucedió por fortuna. Como dije, esta profecía pudiera traer duda de si se trata de Jesús, del nacimiento de Jesús o no. Pero en Mateo 2, de manera muy natural, cuando los sabios del oriente llegan a Jerusalén ante el rey Herodes, se presentan y preguntan. En el verso 2 de Mateo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. A lo que Herodes, turbado junto con todo el pueblo, responde buscando a los sacerdotes, a los principales sacerdotes y a los escribas, y le hace esta misma pregunta. Y ellos de manera muy natural responden: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Bruce Waltke dice: el punto central en la historia redentora no es otro que la insignificante ciudad de Belén, demostrando que la grandeza futura de Israel no depende de un gran rey humano, sino de la intervención divina para sacar grandeza de la nada.
El plan de redención se había gestado desde la eternidad. No fue que Adán y Eva, o yo, mi esposa, o cualquiera de ustedes pecaron y el Dios Trino se sentó llorando, lloró, lamentándose, se lamentó, airándose, se airó, pero buscando una solución a este problema que no sabía cómo manejar. Eso no sucedió. Este plan ya estaba en manos de un Dios soberano, omnipotente, omnisciente, que existía desde antes de nuestra creación. Por eso Miqueas se refiere a esto diciendo, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ustedes recuerdan a Juan 1, 1 y 2. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Sus orígenes no son la pequeña ciudad de Belén, la familia monárquica de David, ni la posición sociopolítica de José y María. Él existe desde los días de la eternidad. Qué glorioso Señor al que nosotros nos postramos y nos postramos ante su cruz, al que nosotros entregamos nuestra vida. Qué glorioso Señor. No a algo o a alguien perecedero, a un Dios eterno que pensó en nosotros desde antes de la fundación de Piedra Angular y desde antes de la fundación del mundo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Leve tribulación momentánea. Por tanto, dice el versículo 3, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas. La profecía de Miqueas responde muchas preguntas que tenía este pueblo, esta generación, que tenían que enfrentar. ¿Quién? Un descendiente de David. ¿Qué? Va a ser un gobernador en Israel. ¿Dónde? Nacerá de Belén Efrata. ¿Por qué? Por mí, dice el Señor. Solo queda una importante pregunta. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Y aquí la respuesta no es tan sencilla ni tan reconfortante. Miqueas da una respuesta que ofrece una mirada al plan maravilloso de la historia de Dios o de Dios para la historia. Dice el versículo 3 nuevamente, por tanto, Él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. La profecía refiere lo que va a suceder en el tiempo venidero, las dificultades que el pueblo iba a tener que atravesar. Y lo compara con los dolores de parto de una mujer. Y pueden confiar en mí cuando yo les digo que no lo he vivido, pero que eso duele. He visto muchas mujeres pariendo, eso duele. Y con esto es comparado todo el dolor que va a pasar el pueblo antes de que esa profecía se cumpliera. El Señor los abandonará. Muy fuerte escuchar esto. Serán abandonados por Dios para sufrir, pero para sufrir, para ser purificados. Habían vuelto sus corazones a los ídolos, pero por lo que caerían en manos de Asiria y luego de Babilonia. Dios ya no toleraba más su vacía adoración, sus corazones vacíos y falsos. En los años siguientes, Israel podría ver todo lo que había, todos sus temores iban a ser realidad. Jerusalén iba a desaparecer, la destrucción de su templo, de su santo templo, la humillación, iban a ser arrestados, iban a ser esclavizados, iban al exilio. Tendrían que aprender a duras penas las consecuencias de su pecado para poder prepararse para la venida de Cristo. Cuando el versículo comienza diciendo, por tanto, está diciendo que
Por tanto, porque ustedes no escucharon todo lo que se le ha dicho, he mandado profeta tras profeta, se le ha advertido, cambien, hagan las cosas de otra manera, vuelvan sus vistas a mí, vuelvan sus corazones a mí. No me han escuchado. Y dice, por tanto, no me han escuchado, entonces estas son las consecuencias de su pecado. Cada palabra de la boca que ha salido de estos profetas comienza: así dice el Señor. Y no le escuchamos. Tenemos oídos para oír y no oímos. Y esto nos recuerda, dulce y amargamente, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Dios nos abandona a todas las tribulaciones de la esclavitud, de la aflicción de nuestro pecado, para que nosotros podamos ver la necesidad del Salvador. No podemos salvarnos a nosotros mismos. ¿Hasta qué tiempo va a suceder esto? En este mundo en el que nosotros vivimos, estamos viviendo en el mundo de la inmediatez. Todo es rápido, todo es para ayer. Los sistemas están preparados para crearnos adicciones a lo rápido. Las redes sociales, con el scrolling y con todo, menos de 30 segundos te lo veo, más de 30 segundos no lo aguanto. No puedo esperarlo. Todo está planteado para esto. La publicidad y el mercadeo te crean una necesidad en 3, 2, 1, ¡boom! Tienes tu necesidad. Cualquiera de estos instrumentos están reprogramando nuestro cerebro para que seamos exigentes y queramos las cosas para ayer. Eso no es lo que Dios ha demostrado en su palabra, lo que quiere hacer con nosotros. Estamos dejando de esperar en el Señor y conocer que Él es Dios. Dios quiere trabajar con nosotros la paciencia y la dependencia de Él. Y todo lo que estamos viviendo en este momento nos aleja de eso. La espera de este pueblo era de cientos de años. Entre esta profecía y el nacimiento de Jesús pasaron 700 años. Y usted no está dispuesto a esperar 3 días la respuesta del Señor. Nosotros queremos una respuesta de Dios antes de que termine la oración que estamos haciendo. Yo no voy a menospreciar lo que usted está pasando hoy. Pero nosotros no hemos pasado ni pasaremos por nada parecido a lo que este pueblo pasó. Ni tendremos que esperar, gloria sea a ti, Señor, lo que este pueblo tuvo que esperar. Una de las cosas más sutiles e importantes es que este sufrimiento tiene un final. El cumplimiento de la promesa nos dice, hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Es un abandono con una esperanza. El plan de Dios no ha cesado. No ha cesado en nuestras vidas, no ha cesado en la humanidad, no ha cesado, no cesó en ese momento. Ellos se sintieron abandonados y la palabra dice que fueron abandonados, pero Dios seguía obrando en favor de ellos y en favor de nosotros. Tenemos que sufrir las consecuencias, tenían que sufrir las consecuencias de su idolatría y de su pecado. Pero Dios seguía trabajando fielmente en esto. Dios no los había abandonado, Dios no nos ha abandonado. Él va adelante orquestando cada pieza de este rompecabezas hasta que la Virgen concibiera y diera luz al Hijo que se llamaría Dios con nosotros. Hasta que tanto los judíos dispersos como todos nosotros pudiéramos ser alcanzados y formar una gran nación en Cristo Jesús. Hasta. Y mientras llegaba el fin de este abandono, Israel esperando por 700 largos años, la providencia de Dios iba organizando y orquestando todo. José, el carpintero, estaba comprometido con la joven María en el norte de Israel, en Nazaret de Galilea. Un ángel se le apareció anunciando que por el poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios sería nacido de ese vientre virgen.
Mientras tanto, en Roma, el emperador César Augusto le pide a Herodes, le exige a Herodes que realice un censo donde todos los judíos debían registrarse en su ciudad natal. Por eso tuvieron que emprender José y María un largo viaje con un embarazo de término al lugar de origen de José, que era Belén. Por decreto soberano de Dios y en cumplimiento de su antigua profecía, la Virgen dio a luz al Salvador y Rey de Israel, el Hijo de Dios. ¿En dónde? En Belén Efrata, en Belén de Judea. El mundo dormía y los pastores llegaban a adorar cuando se dio la señal de salvación. Del otro lado del mundo, en el oriente, los sabios ven la señal, ven la estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Y con estos dos, con los pastores y con los sabios, se representa cómo vuelven los hermanos del Señor, tanto los del pueblo de Israel como los gentiles, todos vienen por y para el Salvador. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Príncipe de paz. Dice el versículo 4 y el 5a. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Esta última porción de nuestro texto de hoy nos habla de manera resumida la vida, obra y el propósito de nuestro Señor y Príncipe de paz. ¿No lo vieron? Vamos a verlo un poquito, pero lo pueden leer en su casa y lo van a encontrar. Cristo se encarna, ya nació, se encarna, nace, crece, tiene un ministerio que al inicio toma 12 hombres cercanos, pero que todos los que le seguimos también estamos ahí. Pero toma 12 hombres de primera mano como a todo el que le sigue. Y nos pastorea, nos cuida, nos guía, nos alimenta, nos hace crecer. Todo esto con el poder del Señor nuestro Dios. No con un poder militar como esperaba el pueblo judío, ni con nuestras fuerzas, que nunca es suficiente, sino con su fuerza y su poder. Nos asegura que permaneceremos, señores. Dice Romanos, ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo futuro, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y esto nos lo demuestra su vida terrenal, la vida terrenal del Señor, donde cumplió cientos de estas profecías como esta que estamos viendo hoy. Incluso la de ir a la cruz del Calvario a morir por tus pecados y por mis pecados. Mientras creían que habían apagado la luz, ese día su muerte fue el acto más grande de obediencia jamás visto. El verdadero sacrificio, el cordero inmolado, el cordero esperado para limpiar tus pecados, mis pecados, los pecados de la humanidad. Él será engrandecido, dice el versículo, hasta los confines de la tierra y será nuestra paz. ¿Y cómo sabemos que eso es verdad? Porque estamos aquí hoy en República Dominicana, en Iglesia Piedra Angular, en una isla, en el mismo trayecto del sol, hablando y celebrando el nacimiento de Jesús. La promesa cumplida de su nacimiento en Belén de Judea. Estamos celebrando el nacimiento del Salvador de la humanidad caída hoy. Sus promesas y sus profecías siguen siendo reales hoy y para nosotros. Siguen siendo fieles, siguen siendo engrandecidas en los confines de la tierra, incluyendo República Dominicana. Pablo hace una alusión directa a esta profecía y lo explica de una mejor manera en Efesios 2, 13, 14. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes que en otro tiempo estaban lejos,
como en Santo Domingo, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hermanos, amigos, esta es la razón de nuestra celebración. Somos creados y en el jardín del Edén rompimos nuestra comunión con Dios y somos condenados a la muerte física y a la muerte espiritual. Dios necesitaba una sola persona que le sirviera en espíritu y en verdad, que le sirviera a Él y no a sí mismo, para pagar el pecado de todos, pero no le encontró. Isaías nos dice, vio que no había nadie, no hay nadie recto que pueda pagar el precio de nuestro pecado. Dios decide intervenir y Él mismo se hace culpable por nuestros pecados y muere por nosotros para comprarnos nuevamente para su reino, para volver a tener una relación con Él. El mismo Dios dice, yo lo hago. Se insertó en la narrativa humana, señores. Se insertó, Dios dejó su deidad, dejó todo. Y se insertó en nuestra narrativa, en nuestra historia. Desciende hasta nuestro nivel y vuelve como uno de nosotros. Y viene como uno de nosotros. ¿Cómo es posible que el Dios del universo se identifique con nosotros de tal manera que se haga como uno de nosotros para pagar el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario? Esa, mis hermanos, es la historia de la Navidad. Ese es el mensaje del Evangelio y ese es tu verdadero regalo. Recuerden, Juan dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Juan 10:11. Oremos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias, Señor, porque aún nosotros no merecemos nada de esto. Y nuestro pecado no nos deja, Señor, llegar a ti. Tú vienes, dejas toda tu comodidad, dejas tu deidad, dejas tu gloria y vienes a encarnarte en un ser humano. En la peor de las condiciones, solamente para brindarnos la salvación. Te damos gracias, Señor. No tenemos nada que ofrecerte. No tenemos nada que darte, pero queremos darte las gracias. Y queremos postrar nuestros corazones ante ti en este día para agradecer esto que has hecho por nosotros. Esto no lo merecemos, pero a ti te ha placido dárnoslo, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en esta iglesia y en las iglesias en las que se ha predicado tu palabra durante todo este año. Te pedimos, Señor, que lo que resta de año y el año que viene sea más glorioso para tu nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y hagas de ellos una tan buena tierra, Señor, que puedan germinar de nosotros tu evangelio y podamos llevarlo a otros también y a nuestras vidas día tras día, Señor. Te damos gracias por esto, gracias porque no merecemos nada de esto. Y aquí en República Dominicana, en esta pequeña iglesia de esta pequeña isla, estamos pudiendo hablar de tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre poderoso.